Gracias por tu bondad, gracias porque nos has rescatado de esa vana manera de vivir, nos has levantado, nos has sacado de lo vil y menospreciado del mundo para levantarnos, creer en ti, confesar con nuestra boca que tú eres el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Queremos que seas tú el que nos guíes durante todo este tiempo acá en esta tierra. Sabemos que las situaciones se han puesto bastante difíciles, pero seguimos creyendo que tú tienes el control absolutamente de todo. Te bendecimos, te damos gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hoy yo quiero hacer algo diferente. Quisiera que todos tengamos la Biblia a la mano, porque me van a ayudar. Quiero que tengan la Biblia a la mano lista. Aquí hay Biblia, si alguien no tiene, para que la utilicen. Algún niño por ahí viene Said, que Said siempre está dispuesto ahí a buscar su Biblia, y Said va a leer algún versículo, seguro. Bien, si hay alguien más, por ahí viene otro niño. Aquí hay más Biblias. Perfecto. Aquí hay más. Bien. Si se dieron cuenta, muchos de los cantos de la mañana de hoy estaban muy enfocados a creer. Debemos creer, no perder esa convicción de lo que Dios ha hecho y hará. Y el tema de hoy es creyendo las promesas de Dios. El título es creyendo las promesas de Dios, y el tema es que recordemos algunas promesas de Dios y que las creamos. Debemos creerlas, debemos ponerlas por obra en nuestras vidas. Hoy en día estamos viendo muchas situaciones complejas. Cuando ponemos nuestro televisor, ¿qué escuchamos? Palabras de ánimo, de esperanza, guerras, conflictos, situaciones difíciles en todo momento, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en la sociedad. Vemos ambulancias que van para allá, vienen para acá, policía que corre para un lado, que viene para el otro, disturbios. Y quiero que sepan algo, se va a poner peor, más difícil, más complejo, más duro, más radical. Persecuciones, hambre, violaciones. Se dice que con todo este problema que viene aconteciendo en Israel y en los otros países que ya conocemos que están en guerra, las economías se van a afectar. Y eso no saca del juego a Latinoamérica, Europa, porque es un conflicto mundial. Entonces, hermanos, amigos que nos visitan, sepan que la situación va a empeorar. Frente a esto, es propicio que nosotros recordemos las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Pero quiero comenzar aclarando o haciendo una gran diferencia entre lo que es un mandamiento y lo que es una promesa. ¿Sí? Un mandamiento es algo que el hombre debe hacer, es decir, hay que obedecer. Dios dice y el hombre hace, el hombre obedece. Y una promesa es algo que Dios va a hacer. ¿Sí? Entonces un mandamiento es algo que debemos obedecer, y una promesa es algo que Dios va a hacer. Quiero que busquemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí, ¿qué nos está diciendo Dios? Tú debes hacer, tú harás. ¿Qué es? Amar. Un mandamiento, una orden, un mandato.
Y si vemos Éxodo capítulo 6 del 6 al 8. Éxodo capítulo 6 del 6 al 8. Éxodo 6. Y lo leo a favor de todos. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. Me perdí. Ajá. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. ¿Qué estamos viendo acá? Una promesa. Dios lo hará. Entonces, quiero que esta ala, por favor, de mi mano izquierda, busque y se ubique en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y el ala de mi mano derecha se va a ubicar en primera los Tesalonicenses capítulo 4. Por acá, mi lado izquierdo, Juan 14. Y mi lado derecho, primera los Tesalonicenses capítulo 4 y el 5. Vamos a estar en el 4 y el 5. ¿Ok? Capítulo 4 y 5 yo les voy a decir. Ya estamos ubicados acá, en Juan 14. Y acá, primera los Tesalonicenses capítulo 4. Quiero que veamos, a ver si quedó totalmente claro. Un varón, pongo fuerte que me lea 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. A ver, ¿eso qué será? ¿Un mandato o una promesa? Un mandato. ¿Qué debemos hacer? Creer en Dios. Una orden. El versículo 3, una dama. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Qué será eso, mi hermana? Una promesa. ¿Qué nos promete el Señor? Estaremos en un lugar mucho mejor. Por acá, el versículo 15, un joven. Por acá, un joven, el versículo 15. ¿Perdón? ¿Qué dice? Si me amáis, guardad. ¿Un mandamiento o una promesa? Mandato. Si me amáis, ¿qué debemos guardar? Sus mandamientos. Versículo 16. Una joven, también, una joven. Y yo rogaré al Padre y os daré un consolador para que esté vosotros en algunas ocasiones. Para siempre. ¿Qué será? ¿Un mandato o una promesa? Una promesa. Nuestro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios cumplió. No. Amén. Por acá, para que no piensen que no, solamente es la izquierda, no, la derecha también. Versículo 16 de primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Un caballero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué? Una promesa. ¿Creemos? Amén. Dios mismo descenderá del cielo. Capítulo 5 de primera a Tesalonicenses, versículo 17. 5:17. Una dama, por favor. Orad sin cesar. ¿Qué será eso? Un mandato. Orar sin cesar. Versículo
24. 5:24. Un joven. Bien, el que los llama, cual también lo hará. ¿Quién? Bien, el que los llama, cual también lo hará. El cual también lo hará. ¿Qué será eso? ¿Un mandato o una promesa? Una promesa. Y se me pasó uno por alto. Tesalonicenses 4, versículo 18. El que lo tenga, que lo lea primero. 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué palabras serán? La promesa de la resurrección y la venida. Si leemos ese pasaje en los versículos anteriores, vamos a ubicarnos acá, Primera Tesalonicenses, la venida del Señor. Acá. Colosenses, aquí está. 4:18. Del versículo 13 al 18, ahí dice acerca de la venida del Señor. Entonces, todo esto que estamos viendo, todo esto que está aconteciendo, lo que nos indica, hermanos, que la venida del Señor cada vez está más cerca. Más cerca. Y debemos estar preparados. Y debemos recordar y tener presente lo que Él nos ha prometido. Amén. A mí me impactó muchísimo algo que escuché en las noticias el día de ayer, un testimonio de un padre en Israel, en donde el grupo terrorista ingresó a un kibbutz, creo que es que se llaman las urbanizaciones, asesinaron a mucha gente, pero el tema es que el padre relata que la noche anterior su hija se había quedado a dormir en donde unos amigos, una niña hermosa, y pues posiblemente de una familia muy cercana, y la niña quería compartir allá con las amistades y se quedó a dormir. El padre, cuando incursiona este grupo terrorista, logra esconderse y pues clamar a Dios que pasara rápido, que vinieran refuerzos del ejército. Él pedía rápidamente que viniera el ejército para evitar la masacre. No llegó a tiempo. Posteriormente él logra salir, ya llegan las tropas israelíes y él pues les expresa la necesidad de que busquen a su hija y le dice: su hija está muerta. Y él dice: gracias, Señor, gracias que está muerta, con una pasión, y me conmueve, perdón. Y él dice: gracias, ¿verdad? Porque si no estuviera muerta, hubiera sido torturada, hubiera sido violada, hubiera pasado una situación mucho más compleja. Y me hizo recordar las palabras de Pablo. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, la situación, como se va a volver más compleja, debemos vivir para Cristo. En el tiempo que el Señor nos está dando acá, desgastémonos en Él, y no temamos a la muerte, porque vamos a tener garantizado un lugar en los cielos en donde no va a haber tristeza, no va a haber necesidad y no va a haber absolutamente nada de qué temer. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas? ¿Cuántos hemos hecho promesas y decimos: hermano, présteme 50,000 pesitos que yo mañana se los pago? ¿Alguno no lo ha hecho? Préstemelo que yo mañana se los pago. Y pasan semanas y no ve los 50,000 pesitos. ¿Y ahora cómo se los pido al hermano? ¿Ah? O las casadas que lo llaman al marido y le dicen: amor, ¿dónde estás? Yo en el trabajo. Vente rápido que aquí te espero. Y el hombre preparado y emocionado, y llega durmiendo, la mujer roncando ahí. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestros hijos: si se come todo,
le doy postre. Si no, no hay nada. Hemos hecho muchas promesas y muchas veces no cumplimos. ¿O es así? Muchas veces no cumplimos. Pastor, yo voy allá a estar orando todos los días por su viaje a Ocaña. Todos los días voy a estar orando. Se me olvidó el pastor. Uy, ya regresó el pastor. ¿Y yo? O las peticiones de oración. Hermano, yo voy a orar por usted. Se le olvidó orar por el hermano. Hacemos promesas y no cumplimos. Pero hay alguien que lo que promete lo cumple. Por supuesto, hay muchas situaciones que, disculpe que yo me muevo, hay muchas situaciones que impiden muchas veces que no cumplamos lo que prometemos. Posiblemente se nos olvida, posiblemente hubo una circunstancia alrededor que lo impidió. Bueno, yo creí que iba a llegar a un sitio y comenzó a llover durísimo, no pude salir, no llegué a tiempo. Posiblemente la bicicleta se pinchó, la llanta del vehículo se dañó, X. Pueden ocurrir muchas cosas. Ahora, ¿usted cree? Ay, gracias. ¿Usted cree que Dios se le pueda presentar alguna situación particular para no cumplir lo que promete? No. ¿Será que Él se enfermó un día? No. ¿Será que Él no pudo salir porque llovió? No. Qué maravilloso es que nosotros podamos confiar plenamente en Dios a cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Qué maravilloso es tener esa plena confianza de estar seguros de que Él nos va a cumplir lo que promete. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos, permiso. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos en los cuales estamos completamente seguros que Dios cumple lo que promete. Quisiera que por acá alguien me ayude a buscar Tito capítulo 1 versículo 2. En paralelo, por acá, alguien me va a buscar Números capítulo 23 versículo 19. Mi lado izquierdo, Tito capítulo 1 versículo 2. Mi lado derecho, Números capítulo 23 versículo 19. Y vamos a ver que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? Y usted me va a terminar de decir por qué. En título 1 y 2, capítulo 1 versículo 2, alguien que lo lea por favor. En la esperanza de la vida eterna, La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Entonces, mi hermana, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es veraz. De acuerdo al versículo. Porque no miente. Porque no miente. Qué hermoso es que alguien no mienta. ¿Perdón? Que no mienta. Que alguien no mienta. Porque ¿saben qué? En el pueblo cristiano se ve mucho mentiroso. No solamente en el mundo. Y que volvemos de cualquier situación algo que se convierte en una mentira. Y no andamos con la verdad. Pero Dios, dice ahí, cumple sus promesas porque no miente. No miente. En Números capítulo 23, versículo 19, Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? que no se arrepiente. Porque no se arrepiente, porque no es hombre ni hijo de hombre. ¿Sí? Porque no es hombre ni hijo de hombre. Josué capítulo 23, versículo 14. Por acá, ¿me ayudan a buscarlo? Josué capítulo 23, versículo 14. Y a la mano derecha, Romanos capítulo 4, versículo 1. Mientras tanto, yo voy buscando el siguiente. Repito, Romanos capítulo 4, versículo 21, de mano izquierda, y,
de mi mano derecha, y Josué capítulo 23, versículo 14, de mi mano izquierda. Entonces, en mi mano izquierda, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Según Josué capítulo 23, versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. No ha faltado ninguna de sus palabras. Ni una, ni una, ni una. Entonces, Dios cumple sus promesas porque no falta nunca a ninguna de sus palabras. Y en Romanos capítulo 4, versículo 21, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Porque Él es poderoso, Él tiene el control del poder absoluto de todo. De todo. Entonces siempre va a cumplir, porque Él es poderoso. Y según Hebreos 11, lo leo a favor de todos, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces Dios cumple sus promesas porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Entonces, amados hermanos, yo le pido que en cada uno de estos versículos que vamos revisando, posiblemente hay una de las promesas que está allí, que usted necesita aferrarse a ella, creerla y ponerla en su vida como un punto para ir hasta ahí, para avanzar. Entonces, vaya tomando nota de esos versículos que posiblemente son necesarios que usted tenga presente. Ahora bien, hablando de promesas, hay promesas que son condicionales. Promesas que son condicionales. ¿Y a qué me refiero? Usted le dice: si usted hace esto, yo me comprometo a hacer esto. Eso es una condición. Y ahí es bueno también entender que según la palabra del Señor vamos a encontrar algunas promesas que tienen una condición. Veamos en Hechos capítulo 16, versículo 31. Muchos no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Hechos capítulo 16? Entonces yo hago una pregunta: ¿qué debe hacer el pecador? Creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que debe hacer el pecador. Y entonces, si el pecador cree en el Señor Jesucristo, ¿qué promete hacer Dios? Entonces, tenemos que actuar en muchas ocasiones para que esa promesa se cumpla. O sea, debemos hacer algo para que la promesa se haga realidad. Romanos capítulo 10, versículo 9. A ver si alguien me ayuda. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, entonces ¿qué debe hacer el pecador? Y creer. Y entonces, si el pecador confiesa y cree, ¿qué va a hacer Dios? Serás salvo. Será salvo. Bien. Santiago capítulo 4. Hay una promesa aquí también condicionada. Santiago 4, versículo 7. ¿Qué debe hacer el creyente? Someterse. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y orad a vosotros. Entonces el creyente debe someterse a Dios.
¿Y qué promete el Señor? Huirá de nosotros. Entonces sometámonos a esa palabra que el Señor nos ha dado y estaremos seguros de que el Señor va a hacer que el diablo huya de nosotros. Santiago 4:8 dice, ¿qué debe hacer el creyente? Acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Debemos acercarnos y no alejarnos cada día del Señor. Santiago 4:10. ¿Qué debe hacer el creyente? Humillarnos delante del Señor. Y Él nos levantará. Entonces debemos quitar cualquier orgullo, cualquier pretensión de altivez. No somos más bien el Señor quiere que seamos menos en Él. Y Él nos va a levantar, nos va a exaltar. Amén. Nos va a dar el lugar que el Señor tiene ya preparado para cada uno de nosotros. Entonces debemos ser muy cuidadosos en hacer lo que nos corresponde. Debemos tener presente que cada uno de nosotros tiene una tarea que cumplir. No todo, pues que Dios haga lo que quiera. También hay una condición, debemos nosotros hacer y poner de nuestra parte. Pero también, aparte de esas promesas que son condicionadas o condicionales, hay unas promesas que son incondicionales. Que Dios va a hacer así usted quiera o no quiera. Que va a hacer así le guste o no le guste. ¿Sí? Esas son las promesas incondicionales. Y qué difícil es tener que aceptar algo que no nos gusta. Porque a veces oramos y decimos, Señor, que se cumpla tu propósito en mi vida. Y cuando Dios comienza a hacer cosas para que ese propósito se cumpla, qué difícil es obedecer. Qué difícil es realmente decir, Señor, que tengo que hacer esto. No es lo que yo quiero hacer. Entonces hay unas promesas que Dios va a cumplir. Así yo quiera o no quiera. Así me guste o no me guste. Y lo vimos en Juan capítulo 14, versículo 3. Vamos a buscar Juan capítulo 14, versículo 3. Dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Será que alguno de los discípulos, si se hubiera opuesto, hubiera dicho, no quiero que venga? ¿El Señor no hubiera venido? ¿O no vendrá? ¿Será? Él va a volver. Él ya lo prometió. ¿Será que alguno quisiera que no fuese así? Pero a pesar de eso, Él lo va a cumplir. Él va a volver por su pueblo. Hebreos 13:5. Dios nos dice que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mira, si el hermano esté pecando, cuando hay un verdadero arrepentimiento en su vida y en cualquier momento usted peca, Dios va a trabajar con usted hasta que usted salga de esa situación. Pero no va a dejar de trabajar. Él lo va a hacer. Y Él prometió que no te va a dejar ni te va a desamparar, independientemente de lo que usted esté haciendo en algún momento. Si usted realmente ha creído en Él y está pasando por una situación difícil, un pecado que le impide avanzar, no piense que Dios no lo va a dejar, no va a cumplir eso. Usted no le va a faltar nada y Dios no lo va a desamparar.
pero va a trabajar duro con ese corazón y duro con ese carácter hasta lograr el propósito en su vida. Mateo capítulo 17, versículo 23. Jesús dijo al tercer día de su muerte que resucitaría nuevamente. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Usted cree que en ese momento todos creyeron que eso iba a pasar? No, pero pasó. Así muchos no lo hayan creído. Eso pasó porque Dios así lo había dicho. Entonces, nosotros debemos estar completamente convencidos de que el Señor lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Pero es importante también, ¿no?, que nosotros, hermanos, acompañemos esas promesas de Dios de algo importante: fe. Debemos realmente tener fe, no perder la fe, porque todos sabemos que hay situaciones bastante difíciles, bastante complejas, que nos ponen a dudar y de repente nos hacen tambalear. Pero qué importante es mantenernos firmes, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 3, dice, 23, dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes, ¿sin qué? Sin fluctuar. Sin fluctuar. Porque es que tendemos mucho a desaparecer de la presencia de Dios. ¿Te lo ha pasado? Y este hermano no volvió. Y viene y es como una ola que lo vuelve y lo trae, y vuelve y se va. Y vuelve y lo trae, y vuelve y se va. Y el Señor lo que quiere es que nosotros no hagamos eso, por su amor y misericordia, sino que seamos constantes, que estemos firmes, que si se presenta una situación, esa situación no haga que yo me aleje. Pero es que los hermanos, allá hubo un hermano que me hizo el feo, no vuelve. Pero usted, ¿por qué viene? Si aquí somos todos feos. No, mentira, aquí somos hermosos en Cristo Señor, en Cristo Jesús. Entonces, no podemos permitir que nada ni nadie nos aparte del amor del Señor. Nada ni nadie. Hebreos 4, versículos 1 y 2 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y es que ocurrió? Muchos estuvieron con Jesús y no creyeron, porque no tuvieron fe. En esta situación, amados hermanos, que estamos viviendo, es necesario permanecer en fe, que no dudemos que el Señor lo que ha prometido lo va a cumplir. Y piense en una semillita que usted siembre en buena tierra. ¿Qué va a pasar? Va a crecer, va a germinar, va a dar frutos. Pero si usted esa misma semilla la guarda en una gaveta, ahí no hay nada, no hay luz, no hay agua, no hay tierra, no puede germinar, ahí va a quedar exactamente como usted la dejó. Así es la fe. Vamos a sembrar en buena tierra, vamos a trabajar continuamente, apegados de la palabra del Señor. Acerquémonos confiadamente a Él, porque Él es el que nos va a dar la victoria, nos va a garantizar que esas situaciones que están presentándose en cada una de nuestras vidas sean solucionadas de acuerdo al plan que Él ya tiene predestinado para sus hijos. Muchas veces ese plan no está totalmente alineado a lo que yo pienso que debería ser,
porque a veces pensamos cosas que el Señor está caminando hacia otro lado. Quiero que recordemos algunas promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y quiero que la leamos y la tengamos presente. Voy a buscar, o quiero que me ayuden a buscar, cada uno de estos pasajes bíblicos. Deuteronomio capítulo 31, por favor. 31, versículos 6 al 8. Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 8. Y mientras tanto alguien va a estar buscando Juan capítulo 10, 28 y 29. Juan capítulo 10, 28 y 29. Juan 15, 11. Entonces, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 al 8 dice, ¿qué dice? Leámoslo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Maravillosa promesa ahorita. Maravilloso esto, ¿no? Esforzados. No se quede tranquilo sin hacer nada. Relajado porque hay alguien que lo hace. Usted puede ayudar. Eso requiere un poquito de compromiso. Esforcémonos, animémonos. ¿Sí? Y el Señor ha prometido que estará con nosotros. Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29. Juan, capítulo 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos va a apartar, nadie nos puede quitar esa maravillosa fe que ha nacido en nosotros. Nadie nos puede quitar cualquier cosa, menos la fe. Y con tantas políticas y con tantas situaciones, gobiernos tomando decisiones injustas, pero nadie nos va a quitar esa esperanza y esa fe que nosotros tenemos. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Todo esto que estamos acá hablando, todo esto que el Señor nos está animando, es para que estemos, ¿qué? Gozosos. Para que en medio de esto que estamos escuchando, estamos viendo y la gente está atareada y preocupada, nosotros estemos gozosos. No angustiados en qué va a pasar. Si uno piensa más de la cuenta, si uno piensa mucho, a veces es mejor no pensar tanto en lo que va a pasar, sino al pensamiento. Y eso lo que genera es a veces temor, confusión, ¿qué hago? Preocupación. Dios mío. No, el Señor nos va alentando. Si nos acercamos y nos mantenemos pegados con Él, nos va dando ese gozo y ese aliento. Segunda a los Corintios capítulo 12. John me ayuda acá rápidamente. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Capítulo 12, versículos 9 y 10. Mientras tanto buscamos Filipenses 4:13, muchos lo conocemos. Capítulo 12, versículos 9 y 10. 4:13. Segundo a los Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién dijo eso? Esa palabra. Pablo. Quien estuvo en prisión, quien estuvo en una situación difícil, compleja,
Y esa situación Pablo se enfocó más en lo que Dios podía hacer, en llevar el evangelio en ese pretorio, en ese encierro que estuvo, porque muchos creyeron, aprovechando la situación que él vivió difícil. Muchos creyeron en el Señor. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que esa palabra es interesante. Nosotros la repetimos y la repetimos y la decimos y la hemos conocido por muchos años. Pero es que cuando dice todo es todo. Y es que cuando usted le piden algo, ¿será que no lo puede hacer? No sé, pregunto. Si lo pide Dios es porque nos da las fuerzas para hacerlo. Para hacer. ¿Cuántos de nosotros nos han llamado a hacer algo y... pero en este momento, pero en esta situación, y nos ponemos nosotros a crear una cantidad de excusas, pero muchas, inventamos cosas para evadir el propósito que Dios quiere hacer en su vida o en mi vida, y yo no lo digo porque yo no lo haya hecho, pero el Señor nos va a hacer entender, como dice el Salmo 38, el camino que debemos andar, porque ha fijado sus ojos sobre cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted le diga cualquier situación en la iglesia, el pastor, una orientación, créalo, que en el momento, pero ¿cómo? No sé, pero el Señor sí sabe cómo. El Señor sabe cómo. En sus trabajos. No, yo no creo que yo pueda hacer eso. Eso es la persona allá. Ese es el gerente. O ese es fulano. No. Todo lo puedo en Cristo Jesús, porque mi vida depende de Él. No depende de las circunstancias y no depende de nadie. De ninguna otra persona que me rodea. Hebreos 13:6. John, por favor. Y Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir, ¿cómo? Confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Habrá usted recibido alguna amenaza algún día de alguna persona? ¿Qué podemos pensar allí o confiar? Es que no podemos temer porque Dios es mi ayudador. Él está conmigo. Allá usted. Dios está conmigo. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Y primera de Pedro 5, 7. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7 y primera de Pedro 5, versículo 7. Dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Nada. Entonces, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, ¿no? Para nuestros placeres, ¿no? Dice la palabra. Cuando nosotros pedimos de acuerdo a lo que el Señor nos... conforme a la voluntad del Señor, es que el Señor nos va a dar. Decía, la suegra me decía, nosotros decimos, Señor, nuestras vidas, oramos, ¿no? Que nuestras vidas dependan de ti. Queremos servirte. Hemos orado por muchos años nosotros como familia y oramos por nuestros hijos que puedan servir al Señor. Y decimos, bueno, nos empiezan a abrumar algunas cosas del ministerio, pero usted ha pedido servir al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Servir. Es así, es que a veces pedimos y tenemos que estar convencidos de que el Señor va a hacer cuando pedimos conforme a su voluntad. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa preocupación, esa situación, esa ansiedad, eso que lo mantiene a usted incómodo,
déjela en las manos del Señor, que Él va a cuidar de usted. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero sí, debemos confesarnos todos los días. Señor, pongo delante de ti esta situación, confieso este pecado, pero sigo avanzando. No es que soy un pecador, no merezco trabajo, no merecemos la gracia, pero el Señor nos ha dado ese regalo de vida eterna. Entonces es confesar ese pecado día a día. Por último, capítulo 3 versículo 22 dice, primera de Juan, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántos hacemos las cosas que son agradables delante de Él? Es lo que el Señor quiere. Qué maravillosas promesas, algunas que el Señor tiene, y que nosotros debemos estar atentos a ellas, porque sabemos que la situación que estamos viviendo en esta tierra cada vez va a ser más compleja, más difícil, pero nosotros confiamos en el que es mayor y más grande y poderoso de todo, que es nuestro Dios, que vimos que no es como un hombre que miente, que no es como el hombre que falla, que pone excusas. El Señor va a cumplir. Entonces, en conclusión, mi hermano, muy breve y muy clarito, lo más inteligente que una persona puede hacer es creer todo lo que Dios dice. Eso es lo más inteligente. Y yo quiero que